Hola clase, bienvenidos a Matemáticas de segundo de la ESO. Vamos a comenzar la unidad 1 correspondiente a los números enteros. En esta lección estudiaremos la divisibilidad. Primero vamos a repasar el concepto de división entera. En la división entera todos los elementos son números naturales. El dividendo, el divisor, el cociente y el resto. En toda división entera se cumple que dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Por ejemplo, si dividimos 97 entre 3, el cociente es 32 y el resto es 1. Y se cumple que 97 es igual a 3 por 32 más 1. Segundo, tenemos que repasar los conceptos de múltiplo y divisor. Un número b es múltiplo de otro número a si dicho número b es el resultado de multiplicar el número a por un número natural. Vamos a verlo con un ejemplo. 16 es múltiplo de 8 porque 16 es 8 por 2, que es un número natural. Como puedes ver, 16 cuadrados se pueden dividir en dos grupos de 8 cuadrados. Por otra parte, un número a es divisor de otro número b si la división del número b entre el número a es una división exacta, es decir, el resto es nulo. Vamos a verlo con un ejemplo. 8 es divisor de 16 porque 16 entre 8 es 2 y esa división es exacta, es decir, el resto es 0. Como ya hemos visto, 16 cuadrados se pueden dividir en grupos de 8 cuadrados. Ahora bien, como 16 es 8 por 2, esto implica que 16 también es múltiplo de 2, porque el 2 está multiplicado por un número natural que es 8 para que el resultado sea 16. Tercero, vamos a repasar los criterios de divisibilidad de varios números. Recordemos que si un número b es múltiplo de otro número a, se dice que el número b es divisible por el número a. Por ejemplo, 16 es múltiplo de 2. Por tanto, 16 es divisible por 2. Conocer estos criterios es muy útil para hallar los factores primos de un número, hallar divisores o calcular el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo de varios números. Criterio de divisibilidad de 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Por ejemplo, 14, 42, 58, 76 y 90 son divisibles por 2 porque terminan en 0 o en cifra par. Sin embargo, 17, 43, 59, 71 y 95 no son divisibles por 2 porque terminan en cifra impar. Criterio de divisibilidad de 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de las cifras es un múltiplo de 3. Vamos a probar con el número 534. 5 más 3 más 4 es igual a 12. Y 12 entre 3 es igual a 4 y de resto 0, lo que significa que 12 es múltiplo de 3 y por tanto 534 es divisible por 3. Ahora vamos a probar con el número 167. 1 más 6 más 7 es igual a 14. Y 14 entre 3 es igual a 4 y de resto 2, lo que significa que 14 no es múltiplo de 3 y por tanto 167 no es divisible por 3. Criterio de divisibilidad de 4. Un número es divisible por 4 cuando las dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 4. Vamos a ver varios ejemplos. El número 152 termina en 52, que dividido entre 4 da de cociente 13 y de resto 0, lo que significa que 52 es múltiplo de 4 y por tanto 152 es divisible por 4. Por otro lado, el número 1200 termina en dos ceros, lo que significa que 1200 es divisible por 4.
Sin embargo, el número 742 termina en 42, que dividido entre 4 da un cociente de 10 y de resto 2, lo que significa que 42 no es múltiplo de 4 y por tanto 742 no es divisible por 4. El número 830 tampoco es divisible por 4 porque no termina en dos ceros. Criterio de divisibilidad de 5. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Vamos a ver varios ejemplos. El número 35 termina en 5 y por tanto es divisible por 5. El número 120 termina en 0 y por tanto es divisible por 5. Sin embargo, el número 817 no termina ni en 0 ni en 5 y por tanto no es divisible por 5. Lo mismo le pasa al número 246. Criterio de divisibilidad de 6. Un número es divisible por 6 cuando es divisible por 2 y 3 al mismo tiempo. Por ejemplo, 72 es divisible por 2 porque termina en cifra par. Además, 7 más 2 es igual a 9, que es múltiplo de 3 y por tanto es divisible por 3. Conclusión, 72 es divisible por 6. En cambio, 70 es divisible por 2 porque termina en 0. Y sin embargo, 7 más 0 es igual a 7, que no es múltiplo de 3 y por tanto no es divisible por 3. Entonces, 70 no es divisible por 6. Y por último, 75 no es divisible por 2 porque no termina ni en 0 ni en cifra par. Aunque 7 más 5 sea igual a 12, que es múltiplo de 3 y por tanto es divisible por 3, 75 no es divisible por 6. Criterio de divisibilidad de 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Vamos a ver el número 594. 5 más 9 más 4 es igual a 18, que es múltiplo de 9 y por tanto 594 es divisible por 9. Por otro lado, vamos a ver el número 167. 1 más 6 más 7 es igual a 14, que no es múltiplo de 9 y por tanto 167 no es divisible por 9. Criterio de divisibilidad de 10. Un número es divisible por 10 cuando termina en 0. Por ejemplo, 740 termina en 0, es divisible por 10. Y sin embargo, 293 no termina en 0, por tanto, no es divisible por 10. Criterio de divisibilidad de 11. Este es el criterio más complicado. Un número es divisible por 11 si se suman las cifras que ocupan posiciones pares, se suman las cifras que ocupan posiciones impares, se restan los resultados, y si el resultado obtenido es múltiplo de 11, el número inicial es múltiplo de 11. Vamos a probar con el número 52.140. Sumamos las cifras que están en posición impar. 5, 1 y 0. Suman 6. Por otro lado, sumamos las cifras que están en posición par. 2 y 4. Suman 6. Si hacemos la resta, 6 menos 6, 0. Como 0 es múltiplo de todos los números, entonces 52.140 es divisible por 11. Ahora vamos a probar con el número 34.528. Hacemos lo mismo. Sumamos las cifras que están en posición impar, 3, 5 y 8, que suman 16. Ahora sumamos las cifras que están en posición par, 4 y 2, que suman 6. Si hacemos la resta, nos da 10, que no es múltiplo de 11, y por tanto 34.528 no es divisible por 11. Criterio de divisibilidad de 25. Un número es divisible por 25 si las dos últimas cifras son 0 o forman un múltiplo de 25. Vamos a ver varios ejemplos. El número 375 termina en 75,
que es múltiplo de 25, por tanto, el número 375 es divisible por 25. Lo mismo le ocurre al número 1200, que termina en dos ceros. Sin embargo, el número 965 termina en 65, que no es múltiplo de 25 y por tanto 965 no es divisible por 25. Y lo mismo le ocurre al número 5730, que termina en un solo cero. Y terminamos con el criterio de divisibilidad de 100. Un número es divisible por 100 si las dos últimas cifras son 0. Por ejemplo, el número 7400 es divisible por 100 porque sus dos últimas cifras son 0. En cambio, 750 no es divisible por 100 porque solo termina en un 0. Y aquí se termina esta lección. ¡Chao, clase!